podcast de las controversias. El pensamiento semanal. Vaya, güey, todavía esta sigue siendo la mejor pista de podcast de Puerto Rico. Muchas gracias. Yo creo que sí, todavía, a menos que haya salido una que no hemos escuchado. No, pues, pueden decirnos. Vamos a ser también sinceros. El día que haya una mejor, ¿verdad? No hay problema con eso. El día que haya una mejor, tienen que dejarnos saber. Sí, tienen que escribirnos y ser sinceros con Y nosotros. hablar claro y decir, mira, ven, mano mía, ya no eres el número uno. Ya no es la mejor pista de podcast de Puerto Rico. Hasta ahí llegó. Pero, nada, tú tiras otra. Sí, no, pues se tendrá que hacer un update. A veces uno está en el tope, después a veces llega otro nuevo que está en el tope y uno tiene que bregar y pensar en el retiro y en la familia. Y uno tiene que pensar dónde dejar la carrera y cuándo dejar los guantes. Sí, como que tú podrías dejar la carrera de hacer pistas para podcast. Sí. Dejar la carrera de ser el mejor haciendo pistas para podcast. Sí, exacto. Así me retiro en mi prime, so mejor. Sí. Mira, pero este podcast es traído a ustedes también por los muchachos de Clínica Verde y de Pinta que nos trajeron este mantecado que está exótico. En estos vasitos tenemos mantecado. Sí, esto es una colaboración que tiene Pinta, que es una marca de mantecado bien cabrona, puertorriqueña, con Clínica Verde, que es un dispensario muy famoso en Puerto Rico. Obviamente el producto es CBD, no es THC, así que 100% legal, aunque no tenga, ¿cómo se dice? El carnet medicinal. Exacto, y muy está bueno. rico. Súper es de rico. coco vegano, este mantecado, si lo consiguen, aquí está. Oye, como es de CBD, me imagino que fuera dispensarios lo venden por ahí, porque Pues ya yo cosas asumo- de CBD se venden en donde sea. Asumo que sí, no estoy seguro si fuera dispensario de Clínica Verde o si es Pero solamente se allí. supone, o sea, hay dispensarios que ya tienen comestibles de CBD por ahí. Pues, posiblemente entonces lo tienen. Pero nada, está rico, de verdad, está bien bueno. Lo voy a probarlo una vez más. Pero sí, cabrón, estos temas que hemos tenido últimamente han generado mucha ¿Verdad? controversia. Sí, son temas controversiales. Y el último, para mi sorpresa, yo pensaba que iba a ser un episodio mucho más light. De repente se llenó de comentarios. Hubo gente que nos dijo, bueno, nos dijeron a ti y a mí de todo. De todo, que somos, Por que Los vamos para el Ángeles. infierno. En sí. verdad. Hay gente que dijo que vamos para el infierno, hay gente que dijo que tú y yo somos pareja por alguna razón también, como que hay veces hay cristianos que se ofenden Cabrón, son y esa es la envidiosos. primera. Ya nos insultaron por el episodio de Los Ángeles. Envidiosos. Nos insultaron por el episodio de Los Ángeles, pero también hubo gente que dijo, coño, mano, ese tema está bueno. Yo sabía de ese Gente tema, me no ha sabía que dicho otra. eso. Mucha gente me ha dicho, yo no sabía que otras personas sabían de ese tema. Qué cabrón. Sí, A mí exacto. también me escribieron 2 o 3, sí. Porque realmente solo hablamos de lo que describía la Biblia. Ahora quizás al final nos fuimos a una discusión un poco más filosófica. Claro, Y como quizás por eso fue siempre. que se ofendieron. El pensamiento semanal es así, ¿no? Sí, un sí. tema y Sí, después nos también. vamos a dar nuestra opinión y nos vamos un poquito más profundo. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy continuamos un poco con la temática de la Biblia y ese libro sagrado el libro más vendido. Exactamente. Pero vamos a hablar específicamente de los evangelios apócrifos. No sé si quieres definir lo que significa evangelio apócrifo. Evangelios apócrifos. Ajá, para la gente que no sabe. Pues apócrifo es una palabra que no me acuerdo qué idioma es que viene. Pero Creo que del griego. griego, Creo que del quizá- griego. algo así, Creo que viene del griego y viene de estar escondido. escondido, De algo escondido. oculto, Ujú. fuera, tú sabes. Entiendo que es la palabra que ellos usaban para algo bien escondido. Está la palabra para escondido, que no sé cuál es. Y está apócrifo, que es como que eso está súper oculto. Exacto. Escondido así como que... Y, o sea, decimos ahora evangelios apócrifos, pero no solo hay evangelios apócrifos, hay muchos libros apócrifos. Sí, que no son en el solo- contexto bíblico, ¿Ok? pues los libros apócrifos son los libros ocultos, como que son libros que no metieron en la Biblia. Ujú. Porque al final la Biblia es como una colección de libros. La ¿no? Biblia es una colección de libros. Para ponerte en el contexto, el cristianismo es más viejo que la Biblia. O sea, hay una versión de cristianismo prebíblico. Ajá. Esos libros que son de la Biblia existían muchos años Sí, antes lo- de dice que... el Antiguo Testamento. Sí, el Antiguo Testamento y el Nuevo también, porque el cristianismo... Exacto, el cristianismo no había un existió y la momento- Biblia existía al momento. Había un periodo entre que vivió Jesús y que se formó la Biblia, que ya existía el cristianismo. Ujú. Ya. Sí, porque la Biblia se escribió En base a...
para la vivencia de Cristo. Y según el calendario que hicimos nosotros, pues como que lo de antes de Cristo y después de Cristo, ese contexto es antes de que vivió Jesús. Exacto. Nació Jesús, ese es el año 0. La Biblia... Roma hizo eso, ¿no? ¿Cómo es? Que yo creo que Roma fue el que estableció ese tiempo. El calendario. Ajá. Entiendo que sí. Que Roma dijo, pues Cristo murió, Dios nació en el año 0, en el año yo no sé qué, este va a ser el nuevo año 0. Exacto. Creo. Inventaron los años negativos. Exacto. Y se fueron antes de Cristo, después de Cristo. Súper cabrón, en verdad, una buena... Posiblemente sea la cultura que más ha impactado. Claro, el mundo entero usa... Lo más impactado. Ajá, el mundo entero usa ese calendario, ese tipo de medir... Sí, pero me refiero más que a la cultura Estamos en el año del cristianismo. Es muy posible que sea la cultura más famosa en el mundo entero, ¿entiendes? Como que... Sí, lo más probable. Uh-huh. Todos estos libros que se unieron para formar la Biblia existían sueltos, existían solo individuales por ahí, escritos en diferentes momentos, definitivamente. Todo el Nuevo Testamento se escribió después de que vivió Jesús, pero el Antiguo Testamento es bien antiguo, es súper miles de años. Uh-huh. Estos libros existían por ahí sueltos, no había una Biblia, tú practicabas cristianismo y leías cualquier libro que hablaba de Jesús. Sí. Aunque no fuera... Digo, no cualquier libro, me imagino que habían sabios en cada lugar. Habían gente que sabía, habían libros más famosos, habían libros que nada más en este pueblito de aquí lo leen, pero en ningún otro sitio lo lee. Sí, exacto, porque también está la pendeja de que quién es un evangelio. Si tú escribes un evangelio, uh-huh, eres un evangelista. Sí. Evangelios es específicamente los hechos de Jesús. Como si hablas de la vida de Jesús, es un evangelio. Un evangelio, ok. Eso es lo que yo entiendo. Un evangelista era como un tipo que escribió un diario de lo que pasó Jesús. Sí, pero no necesariamente en el momento. Recopilaste, o sea, escribiste sobre la vida de Jesús, pero no necesariamente estuviste vivo en el momento. Uh-huh. Es que estás contando algo que alguien le contó a alguien que le contó a alguien y le siguieron contando hasta que alguien lo escribió. Un par de años, mucho después de Cristo, o sea, ¿cuántos? Sí. ¿100 años? Es que cada libro se escribió en momentos distintos, no todos fueron escritos al mismo eran tiempo. Como gacho, cabrón, y si ponemos en papel eso. Pues también, cabrón, escribir antes era mucho más difícil que ahora. O sea, ahora mismo si yo quiero hacer un diario de lo que pasan hablando claro, yo voy todos los lunes con mi teléfono. Digo, podría decir que tengo un diario. Tengo todos los temas en el teléfono escritos. Pero si yo quisiera poner, Irán vino con tal camisa, dijo que el mantecado de coco estaba cabrón, como que nos vamos así, y toda la semana escribo algo, pues se me puede hacer fácil. Pero en esos tiempos, antes y después de Cristo todavía, tú tienes que sacar un cabrón papiro ahí, yo no sé, un papel gigante y tratar de escribir con una pluma. No, pero no solamente eso. O sea, que no era fácil. Analfabeta. También, o sea, sin pensar en... Sí, que no todos podían escribir. No todo el mundo podía escribir, ni sabía escribir, ni leer. Que si tú querías que se escribiera un libro sobre tu vida, tú tenías que buscar a alguien que supiera escribir. Exacto. Porque lo más probable tú no sabías escribir. Tú no sabías. Leí por ahí que quizás todos los discípulos de Cristo quizás eran analfabetas. Pues bien, en ese tiempo... Pobres. Es que en ese tiempo... La mayoría, no todos eran pobres. Había unos que eran de familia rica. No, la educación como la tenemos hoy día no existía en esos tiempos. Por eso, ¿no? El punto era lo difícil que es escribir. O sea, que estamos hablando de unos libros que posiblemente hubo muchos más. Esa es la cosa, que si no me equivoco, hubo un tiempo en que había un cojón de libros porque mucha gente escribía. O sea, porque la historia también se escribe así. Sí. Esos eran libros de historia, más o menos. Estaban contando una historia que pasó supuestamente. Igual Homero con la Ilíada dicen que fue así también. Uh-huh. Como que se contaban cuentos de generación en generación y de repente un grupo de personas, porque dicen que Homero quizás ni siquiera fue una persona, sino un grupo. Shakespeare también dicen lo mismo. Exacto, gente que cogía y ok, vamos a ponerlo en papel, mano. Ok, ¿cómo hacemos? Pues los 5 que sabemos escribirle aquí, vamos a reunir. No se entiende. Cabrón, tenían que... Había como un sistema de prestarle libros a gente para que lo copiaran y te lo devuelven. Y así se crea una copia. Una copia. Exacto. Súper cabrón. Como en el monasterio de... Piratería de libros, cabrón. Sí, es que era así porque el monasterio de que está en Alexandria le manda una carta a Roma y dice necesito un evangelio de Lucas. No tengo un evangelio según San Lucas, y se lo enviaban y ya. Pero en ese momento habían un cojón de libros que hablaban de Jesús y de cristianismo. Y quizás muchos decían lo mismo. ¿Me entiendes? Muchos repetían. Contados de perspectivas. Los mismos evangelios que sí están en la Biblia
cuentan la misma historia de diferentes perspectivas. Como que Juan, Mateo, Marcos. Espérate. Juan, Mateo, Marcos, Lucas. Pablo. Ya. Okay, los 4 evangelios. Ya. Juan, Mateo, Marcos y Lucas. Son el mismo cuento 4 veces, escrito distinto. Hay variaciones, pero están contando. Quería comentar sobre eso rápido, antes de que digan que somos ateos. Y es que no sé la diferencia de ateos y agnósticos y toda la mierda. Ajá. Yo quiero decir, cabrón, y lo dije en el pasado, posiblemente, o sea, Jesús existió. Yo estoy casi seguro que Jesús existió. Yo creo que es una persona que existió full. Un par de gente escribió su historia, ¿entiendes? Un montón de gente pues, en diferentes momentos escribieron su historia y dijeron que mucha gente dijo, o sea, son testigos que o gente que conoció a testigos que escribieron más o menos la misma historia, o sea, es muy posible que de verdad la cantidad de libros que hay de él, porque eso que vamos a hablar en este episodio, que como que además de los libros en la Biblia, había una exageración, un cojón de libros que no entraron a la Biblia, pero en ese momento de cristianismo prebíblico se circulaban por ahí, lo leían cualquiera, el que tú encontrabas, tú no tenías una copia de toda la Biblia, tú tenías 1 o 2 libros y leías el que había y suena bien, déjame leerlo hoy. Uh-huh. Y como que era un crical, pero mi punto es que para que existieran tantos libros sobre su vida, de seguro alguien que existió llamado Jesús impactó tanto a la gente que todo el mundo escribió de él. Uh-huh. Quizás no sus apóstoles específicamente, pero quizás seguidores de sus apóstoles después de que murió Jesús. Posiblemente, qué sé yo. O el hijo del hijo de hijo de alguien de qué sé yo qué, y le contó algo a alguien, escuchó un bochinche y lo escribió. Exacto. Ok, pero la cosa es que hay una Biblia que nosotros tenemos hoy día, que es el libro más vendido del mundo. Se han vendido 5,000 millones de copias de ese libro. O sea, el libro más vendido del mundo. Sí. Muchas vidas se basan en torno a lo que dice ese libro. Sí. Pero esos libros que están escogidos ahí, se hizo literalmente como una reunión entre un montón de literatos y se me olvidó cómo se llamaba la reunión. Tú ahorita la estabas mencionando. En el Consejo de Roma. El Consejo de Roma. Se reunieron ahí y creo que ahí escogieron cuáles eran los libros que iban a formar parte de lo que es la Biblia. Que by the way, Biblia, como que mira, la palabra Biblia viene del griego libro elegido, libro sagrado. Entonces había una ciudad que se llamaba Biblo en Grecia, y se entiende que quizás se sacó de ahí porque eran, en el momento en el que se hacía la Biblia, el sitio más poderoso o sea, el sitio que más vendía papiro, que más producía papiro en el mundo, y se llamaba Biblo. Entonces quizás la palabra Biblia, como la sacaron de ahí, después, ahí lo que se producía. Sí, se producían unas cosas sagradas gracias a ese sitio. Y pues, Biblia. Pues déjame... No, si quieres explicar cómo fue que más o menos se hizo ese proceso. Como que ya los judíos tenían su versión del Viejo Testamento, su libro que actualmente no recuerdo cómo se llama, pero tiene muchos libros del Viejo Testamento, pero la Iglesia Católica, en esa reunión de Roma, el Consejo de Roma, que en el año 382, si no me equivoco, bajo el Papa Damasius I, creo que era, no sabía, quizás estoy pronunciando mal su nombre. Existían todos estos libros. Ya existían denuncias, ya habían gente de la iglesia señalando, no, estos libros son apócrifos, no los lean. Como ya había un desacuerdo de algunos sacerdotes diciendo, mano, es que hay gente en esta iglesia acá están leyendo unos libros bien al garete. Como hubo divisiones. No debemos permitir que lean esos libros, están al garete, los de acá, los de la iglesia que está al otro lado del río. Y empezaron a crearse diferentes tipos de raíces de cristianismo, cabrón. De ramas del cristianismo. Sí, incluso hoy día se libros distintos y hoy en día todavía existe. No, y se siguen creando nuevas. Como que no, pues la iglesia de yo no sé, del último día. Ahorita estamos hablando de mitas, de los mitas. O sea, Mita en Aarón, que una puertorriqueña muy, muy famosa, o sea, una religión puertorriqueña. Ajá. En la que creen que Aarón pues es la otra llegada de Cristo. O sea, eso no está ni en la Biblia, ¿entiendes? Eso es otra cosa. Y se siguen creando. Pero para ese tiempo, pues me imagino que era bien... Habían unos libros que decían unas cosas que quizás no querían esos romanos que fuera lo que la gente viera en la iglesia. Es que en estos momentos de cristianismo prebíblico, el cristianismo estaba bien desorganizado. Como que no había eso... imagínate, no había Biblia. Leían cualquier escritura que decía, mira, estos escritos dicen que esta persona vio a Jesús y esto fue lo que pasó. Exacto. Ellos necesitaban tenerlo todo bajo control para que sea uniforme.
Y para que todo el mundo esté para que ahí. esté claro qué es lo que es y qué es lo que no es. Ya había gente, creo que había alguien que se llama Marción o algo así, que presentó lo que él creía que era lo canónico. Okay. Que la palabra canon, que hoy en día se usa para referirse a como que algo que... las leyes dentro de una serie, dentro como exacto. que... Pero la palabra canon viene de la Biblia. Como el canon literalmente significa que es parte de la Biblia. O sea, parte de lo correcto. Wow. Qué cosa O cabrón. sea, esa palabra es una palabra de iglesia. Wow. So, ya habían presentaciones de gente diciendo esto es lo canónico, pero la iglesia dijo hay que reunirnos y ponernos de acuerdo de qué es lo que es y qué es lo que no es. Exacto. Y lo se hicieron. reúnen en Roma, bajo el Papa ese, lo hacen, deciden coger el libro de los judíos, disculpa que no me sepa el nombre, pero el libro de los judíos, que es la mayoría del Viejo Testamento católico, pero le añaden unos libros extra y crean lo que conocemos con el Viejo Testamento católico, que no todas las denominaciones cristianas tienen el mismo Viejo Testamento. Eso hay ramas de cristianismo que esos libros adicionales que la Iglesia Católica incluyó en el Viejo Testamento se consideran como apócrifos para esas ramas de cristianismo. Ya. Creo que la Iglesia de Martín Lutero es una de esas, qué sé yo. No, Que, by the no way, me sé bien. Era una duda que teníamos en el episodio pasado, que si eran públicos o no los libros apócrifos. Son públicos, hay Biblias, hay secciones del cristianismo que creen en uno de estos libros, ¿entiendes? Y hay otras que no. Y ya, por ejemplo, no es tan fácil como eso, pero los evangelistas y los católicos creen en diferentes cosas. Unos creen en las imágenes, otros no. Y no sé por qué no he ido a esas iglesias, pero me imagino que también algunos libros que no, simplemente ellos entienden que no. Que no Exacto. es lo que ellos quieren. So, como que son el libro católico, el Viejo Testamento católico tiene 7 libros adicionales a lo que es el Viejo Testamento según los judíos. Okay. Que ellos no le dicen Viejo Testamento, estoy diciéndole Viejo Testamento porque pues me criaron católico y así lo estoy entendiendo. Pero esos 7 libros adicionales se llaman deuterocanónicos en la Iglesia Católica. Pero hay iglesias protestantes que lo consideran apócrifo. Okay. Pero estos apócrifos no son tan interesantes porque estos ya están... si eres católico, pues no son apócrifos para ti. Son libros normales, Tobías, Judith, Eclesiásticos, Macabeos, qué sé yo. ¿Macabeos? Sí, Macabeo 1 y No, Macabeo 2. Los macabeos son como una alcapurria de Trujillo. Ah, sí. Sí. Ahí está. El Tanaj, yo creo que se llama el Tanaj, la Biblia judía. Es como que son unas siglas de lo que recuerdo de que vi. Mira, pero entonces... el punto es, lo que nosotros lo que es interesante del apócrifa, no son estos libros que según los católicos no son apócrifos, son lo que llamamos el Nuevo Testamento, los apócrifos del Nuevo Testamento, o el Evangelio apócrifo, específicamente. Algo interesante del Nuevo Testamento es que los judíos, los protestantes y los católicos están de acuerdo. Como que en todas esas religiones son los mismos 27 libros. Y ya. Ok, pero antes de que sigamos con esto. La diferencia entre los apócrifos del libro viejo y del Nuevo Testamento, obviamente, un detalle bien importante es que la persona más importante de la iglesia nace, muere, no se crearon libros hasta después de un par de años después. O sea, hubo como una moda, me imagino, de escribir las vivencias de esta persona que salió. O sea, había un montón, pero un chorrete de libros, y como todo pasa, que de boca en boca van cambiando cosas, o sea, a tu conveniencia. Por ejemplo, pues, yo estoy seguro que muchos libros de esos se cortaron porque las leyes de la iglesia, cuando salieron los primeros papas, que yo creo que fue Pedro el primer papa, ¿verdad? Sí, según la iglesia católica. Pues ya nada más con eso, como que hay un evangelio, que si no me equivoco, es el de María Magdalena. Ajá. Que se habla de que la mujer... Pues en eso quería... Ajá. Podemos empezar con ese. Sí, el de María Magdalena. Ese contexto. Pues esto lo que es interesante de esto es de que como que los del Viejo Testamento es diferente porque hay libros que están, algunas ramas de cristianismo las aceptan y otras no. Pero los apócrifos del Nuevo Testamento, ninguna rama de cristianismo las acepta. Okay, ¿Entiendes? Eso ya, es interesante eso el apócrifo del Nuevo Testamento. Sí. Porque los protestantes, los ortodoxos, los Sí, como que eso... todos están de acuerdo que el Nuevo Testamento son estos 27 libros, todos estamos de acuerdo con eso, no hay duda ahí. Del Viejo Testamento. Del Nuevo. El Nuevo Testamento es igual en todo cristianismo, de lo que yo entiendo. Ok. Hay
bueno, qué sé yo, hay una rama ahí de cristianismo que no había escuchado antes que después podemos hablar, pero se llaman los gnósticos, que creen todo esto, creen en todos los apócrifos. Hay una rama que cree en todos los apócrifos. Estos libros apócrifos, lo que tú dijiste es como que muchos de ellos no entraron a la Biblia y pues se pararon de hacer copias y se echaron a perder, como muchos de ellos en el momento, como muchos de los que tenemos ahora, no es que la iglesia los guardó, es que un arqueólogo estaba por ahí en Egipto y lo encontró en una tumba. Eso está acá. Y yo, diablo, ¿qué es esto? El Evangelio según María Magdalena, ¿qué? Exacto, el de María, por ejemplo. Vamos, ok, hay unos que no valen y no es porque diga algo controversial para la iglesia, es que no se sabe quién lo escribió, lo que hay son 2 páginas. Se perdieron un cojón de páginas ahí porque se perdieron así como dice Bennett, que los ocultaron en un sitio, nunca los volvieron a ver y lo que encontró un arqueólogo que cuando hicieron así chequearon, lo que había era mitad de una página y pues no se puede considerar un libro entero porque son solamente pedazos de libro y el de María Magdalena es uno. El de María Magdalena faltan varias páginas. O sea, falta con cojones, en verdad hay bien poquitas cosas. De lo que leí, empieza a mitad de una conversación. Como que tú no entiendes, no hay principio, el principio no está. Y está hablando de cómo juzgan a una mujer en esa conversación. Y no se sabe si es María Magdalena la que en verdad lo escribió, lo que le llaman así porque mencionan a María Magdalena mencionan a una discípula. Sí, exacto. Mencionan que Cristo tenía una discípula y que se llamaba María. Y pues entonces pues han deducido, porque no decían el apellido, que era María, la que conocen como María Magdalena. Sí, por eso este evangelio se llama el evangelio según María. Ajá. Pero la mayoría de la gente cree que es Magdalena. Ajá. Entonces de repente es controversial porque está diciendo que una de las discípulas, que uno de sus discípulos era mujer. Cuando estamos acostumbrados a que en todos los libros son 12 discípulos, eran todos varones, qué sé yo. Sí, yo creo que el machismo que hay. El que lo dijo ahorita que está considerándola, ponerla a ella como la primera papa, pero... Exacto. Sí, pues, este libro, aunque no he leído el Evangelio según María, disculpa, estoy basándome en un resumen que encontré por internet. Uh-huh. Pero supuestamente es un libro que demuestra que la favorita del corillo era Magdalena. Que Jesús le confiaba cosas a ella que no le confiaba a los apóstoles, a los discípulos. Hay uno de los fragmentos que no está completo, eso no se entiende, pero hay fragmentos de 2 de los apóstoles. Creo que Pedro era uno y el otro no me acuerdo el nombre. 2 de ellos preguntándole, mira, ¿y qué te dijo el Mesías? Como que que te habla a ti sola, que no nos dice a nosotros. Y es incrédulos que no pueden creer que a una mujer le dice algo que a ellos no les dice. Envidiosos con la atención que le brindaba Jesús a ella. Ellos como envidiosos. By the way, en ningún momento dice eran parejas, ¿sabes? Lo que dice es que era una seguidora bien cabrón, que él súper mega confiaba en ella. Ahora hay otros libros que más o menos asumen. Hay otros libros que dicen que era la favorita y con decir eso se puede presumir, pero no es que explícitamente está escrito eran parejas. Que yo entiendo que no hay ningún problema con que Jesús haya tenido parejas. Como que, cabrón, Jesús era humano. O sea, Jesús era Dios, pero estaba revelándose en forma humana y sufre como un humano y cuando lo crucifican sufre, llora, le dice a Dios por qué me has abandonado después de que Dios le había dicho que tú ibas a morir. Algo que cree en esta investigación cortita que hice hoy, una de las cosas es una creencia de la Iglesia Católica que Jesús tiene cualidades humanas, pero había una rama de cristianismo prebíblico que existía que no creía que Jesús tenía cualidades humanas, que creía que era divino y solamente divino y nada de humano. Nunca hizo nada humano. Y la iglesia los declaró herejes, como que wow, heretics en inglés. Sí, porque los excomulgaron. Según yo entiendo, dijeron Jesús no puede ser completamente divino, Jesús el Hijo tiene que ser mitad humano, mitad Dios. Como Hércules. Ajá. Hércules también. Como que habían en esa época prebíblica, habían cristianos que no creían en la Santísima Trinidad. Y lo mismo, los católicos dijeron, no, pues son herejes también. Eso va en contra de eso, es blasfemia. Y también, ¿entiendes? Como ellos sabían que no querían en su creencia y que sí querían en su creencia. Ahí está, ese es el punto de... Por eso es controversial lo que hablamos. Esto es el Evangelio según María, es uno de los evangelios apócrifos, pero hay un cojón de, no solo evangelios apócrifos, libros apócrifos del Nuevo Testamento. Y muchos de ellos también mencionan a Magdalena, no necesariamente, no es que el Evangelio según María es el único que la menciona.
Sí, no, como que la Hay mencionan. otros que no entraron a la Biblia que la mencionan con Ella cojones. definitivamente fue un personaje muy Hay importante. evangelios apócrifos. También hay libros de Apocalipsis apócrifos. Ajá. En la Biblia hay un libro de Apocalipsis al final. De Pedro. Que realmente es el Apocalipsis según Pedro. Pero hay un Apocalipsis según Pedro. Yo creo que es Pedro el que hace el No, que no, no no, está, mala mía, el que dije no esto, está. Juan. El que Sí, está en la Biblia es el Apocalipsis según Juan. Exacto. Y El apócrifo es el que es según Pedro. Exacto. Y según hay otros cabrones que tienen, no me lo sé, son demasiados, son un cojón. Sí, son muchos. Pero está Son cabrón, un lo que cojón. me gusta eso de la envidia Hay como 4 o 5 apocalipsis distintos, según gente distinta. esa envidia que ellos mismos, que los discípulos tuvieron de María Magdalena, Ujú. porque Jesús le confiaba cosas a ellos, a ella que quizás ni si ponlo en perspectiva de que era una pareja, por ejemplo. No le estaba quizás confiando a ella cosas de Dios, ¿entiendes? Quizás le estaba, pues, cabrón, cosas de pareja. Ahora, si eran cosas de Dios o de cómo debía ser la religión, pues estas personas presentaron una envidia bien cabrona. Ujú. Y ese libro no está ni siquiera mencionado en la Biblia por ningún lugar, porque obviamente es obvio que no quieren que las mujeres tengan posiciones importantes en la iglesia, los papas de toda la historia, cabrón. Todavía es la Sí, hora, hay- estamos hay- hablando hay un ahorita, tipo de todavía es la hora temática. que eso no pasa. Ujú, no hay sacerdotisas. No hay sacerdotisas, no hay diáconas. Sí, exacto. Nada de eso. Pero, por ejemplo, los pastores sí, en otras religiones sí. Tú puedes ser Wanda Rolón. Hay otras ramas de cristianismo que sí. Hay Ajá. pastoras que pueden estar casados, pueden tener hijos y todo eso. Y eso es una diferencia en filosofía tan sustancial que definitivamente esa mierda de los libros y de qué dicen los libros y cómo Hablando- interpretarlo tiene que ser la razón. Sí, ¿entiendes? sí. Hay un evangelio, hablando de envidia, otro evangelio apócrifo es el evangelio según Judas. Ese está controversial. El Iscariote. Exacto, Iscariote. Judas Iscariote, que no, espérate. Es que hay uno, en el Nuevo Testamento católico hay un libro, Ajá. déjame buscarlo, Según Judas, de pero esto epístola de Judas, pero es otro Judas. Tadeo. San Es Judas Judas Tadeo. Tadeo. So, esto no es la epístola de Judas, esto es el evangelio según Judas Iscariote, que es el que traicionó a Jesús. Ujú. Ese dice par de cosas. también presenta a los otros discípulos como envidiosos. Pero en vez de María Magdalena ser la favorita, en este evangelio Judas es el favorito de Jesús. Tan favorito que Jesús le contó un secreto que solo él sabía y no se lo contó a ningún otro discípulo. Y que Jesús le dijo, ¿Y mira, cuál era? cabrón, esta es la que hay, esto es lo que tienes que hacer, me tienes que chotearme, tienes que de esto, pero todo es parte del plan. Y que Judas era el más confiado de Jesús según este evangelio. Y por Digo eso que se fue el suicidó. elegido de verdad. Porque el elegido, para todos los estándares de la Biblia, el elegido entre los 12 fue Pedro. Pedro fue el que Sí. sobre ti edificaré mi iglesia, sobre esta Exactamente, piedra. Pedro el significa Papa. piedra. Y él lo hizo él le llamó Pedro a él. Yo creo que ni siquiera se llamaba Pedro. Él le llamó Pedro y le cambió el nombre a Pedro porque sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia. Sí. Y fue el primer papa de la historia. Que ahorita mencionaron que María Magdalena pudo haber sido la primera. Posiblemente quizás en un Mira- universo alterno. Mira qué cosa cabrona. Pero, Es como ajá. que- Ajá. Y Iscariote entonces quizás pudo haber sido el elegido porque Sí. era el que tenía una de las labores más importantes, que era chotearlo para que pasara lo que pasó. Sí, Pero, pues, interesante. Que ese también es otro que Él está... terminó suicidándose. yo Exacto, creo. por eso. Ese yo creo que está en... Hay varios... Todos estos fragmentos que encuentran, porque como dije, los encuentran arqueólogos por ahí, están en cantos, pudriéndose, qué sé yo, están en diferentes museos alrededor del mundo. No Ya. están todos en un solo sitio. Sí, que tú tienes que ir. Si tú quieres Tienes ser un que ir, estudioso sacar de un verdad permiso especial para tú poder estudiarlo bajo unas condiciones bien específicas. y aprender el idioma, Y aprender el idioma. que está cabrón. Otro evangelio. Hay gente que dice, o sea, siempre lo hablamos, pero hay Ajá. gente que dice que tienes que aprenderte, o sea, para leer la Biblia bien, Sí. par de idiomas. hay Tienes que aprender aprenderte el hebreo. idioma en el que se escribió. Hay que aprender hebreo. Que Y leerlo en hebreo porque en las que traducciones cabrón. se pierden cosas. que cabrón, como son una colección de libros, no todos los libros fueron originalmente escritos en el mismo idioma. Exacto, mira para allá. No solamente Un eso, papa, la estaban jerga, en cabrón, con la que diferentes- hablaban. La Hubo- jerga, las sí, cosas... sí, la época del idioma. Ajá. Un papa ordenó que la traducción de la Biblia a latín. No me acuerdo qué papa fue. Otro evangelio, el evangelio según Tomás, creo, Ajá, sí, toma. que es un evangelio que solo son quotes de Jesús, no hay narrativa. Sí, son, No, es como el un quote diario. y ya.
el quote. Una bitácora. Quote. Sean felices. Coman, Citas. beban y sean felices. Y ya Citas es cita de y ya. Jesús. Sin contexto, sin narración, sin cuentos. Porque la Biblia está escrita bien como que A la manera del narrativamente. que lo está escribiendo. ajá. Sí, sí, no lo podían usar porque no tenían una narrativa. Pero Y está ahí fuera de contexto. Eso no se sabe qué es la que hay. a la misma vez, ¿tú crees que hay un estilo en la Biblia de escritura? Pues, Porque, cabrón, porque son muchos vi un- escritores. Vi un video sobre eso. Y cada libro está escrito en un estilo distinto. Ajá. Claro. Como hay libros que son flow narración, como que flow de tercera persona. Hay otros libros que es como que de la perspectiva del que lo está escribiendo. Ujú. Los Hay otros salmos. que son salmos, que son canciones básicamente. Hay Los otros que salmos. son poemas. Hay otros que una carta de un apóstol escribiéndole a un pueblo. Mira, esto es la que hay. Pueblo. Lean Hay esto. carta a los hebreos y todo Sí, es eso, a verdad, los verdad, corintios. verdad. Es porque era a ese pueblo. Era como si hubiesen publicado eso en un periódico, algo que tú escribiste y se hizo famoso. Y lo envió por ahí para abajo. Y dicen, espérate, cabrón, esta carta de Irán sobre la selección de Puerto Rico tiene que estar en el Salón de la Fama. Y lo ponen lo ponen en el Salón de la Fama del baloncesto de Ajá. Puerto Rico. Es lo mismo. Cabrón, había un Hiram en la Biblia. Era un rey. Un rey. No me acuerdo en dónde carajo. Era bueno, fue un rey. No, yo creo que solamente es una mención. Y ya. Yo creo que todos Mira, los había reyes un de la rey Biblia que se son llama malos. Hiram allí. Mira, estos son un cojón. Son muchos libros, por eso Y digo estos que- no son todos. Pero el de Tomás, ¿verdad? Era Hay un libro de Adán, embuste, cabrón. que es sobre Adán y Eva. Pero no fue escrito por ellos, obviamente, pero es un apócrifo también. Chico, pero ¿cómo va a ser? Pues eso es un apócrifo, ¿entiendes? Pero existe. Hay uno que es el testamento de Moisés, como que el Apocalipsis según Elías, el Apocalipsis según Sefania, Mira, el pero estoy Apocalipsis leyendo- según Ezra. Estoy Ya leyendo va, que ¿cómo? el de Santo Tomás, creo que es bien controversial porque dice que María no concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo. Hay algunos que Entonces creen eso. ya ponen ahí, eso es una diferencia filosófica cabrona. Sí, sí, cree en Como la que no virginidad. creo que fue Dios Ajá. el padre de verdad de sino que Yo tampoco. eso está cabrón. Eso está cabrón. Ajá. Hay Creo que apócrifos dicho- que hablan de hermanos y hermanas de Jesús. Sí, como que María siguió. Sí. Pero después hay dudas si son de María o es que quizás José tenía otro hijo fuera de María, qué O sé sea, yo. el chillo. ¿Entiendes? Como que hay dudas de eso. Ujú. Hay unos apócrifos que se mencionan los nombres de los hermanos, pero hay el que menciona que tiene hermanas nunca dice los nombres de las hermanas. Ok, sí que no, que se queda la información. Exacto. Muchas. También, Ajá. bueno, no, ¿qué iba a decir? No, pero cabrón, aquí dice también que una de las cosas controversiales que dice ese Ajá. evangelio es que sugiere que Jesús no resucitó de la muerte, sino que tuvo una resurrección anterior a su muerte. Entonces, Wow, qué es interesante. como confuso, pero mira el extracto que saca de la Biblia. Dice, los que dicen que el Señor primero murió y resucitó, se engañan. Pues primero resucitó y luego murió. Si uno no consigue primero la resurrección, Entiendo. si uno no consigue primero la resurrección, no morirá. Tan verdad como que Dios vive, morirá. Qué loco. Está loco, son versos apócrifos, no son versos bíblicos porque no están en la Biblia. ¿Pero qué tú crees? Estos cabrones estaban en un tantrum psicópata. Desacuerdo entre apóstoles. Sí. Sí, pero para Imagino. escribir estas líneas así, porque una cosa, cabrón, tú puedes escribirlo en arriba bichuela también. Sí, pero yo creo que lo que ahí le está diciendo es como que tienes que entenderte y encontrarte a ti mismo antes de tú poder morir, sino como que habrás vivido una vida sobre el Pero- insatisfecha o algo así. También lo que yo entiendo que dice es que resucitar, o sea, te lo ganas antes de morir. Como que, o algo así, ¿verdad? Como que él ya antes de morir se había ganado su resurrección, so ya él había resucitado. O sea, Los que eso tengan la también opinión como que de qué significa Cabrón. O también este será como que extracto. También- llega un momento en que tú te cansas de la vida y ahí consigues tu resurrección y te puedes morir. Wow, Irán, Lo que- cabrón. Diablo, cabrón, pero eso está... Porque también en aquella época llegar a los 35, 40 ya era viejo. Pero no, sé, No tanto. no creo, no creo. Jesús tenía 33, él no era un anciano, murió Pero para esa época, 50 años. ¿tú crees viviendo, que los cabrón. 50 era lo Bueno, que sí, más la vivía? mamá de él estaba viva. ¿Verdad? Mira, Era una chamaquita cuando lo tuvo, yo creo. además de el Evangelio de San Tomás, hay otro que es también escrito por un Tomás, no se sabe si es el mismo Tomás, pero se llama el Evangelio
el infant gospel, que como evangelio infantil, el evangelio de infante, o evangelio de la infancia de Jesús. Ok, wow. El evangelio de la infancia según según Tomás. Y es escrito sobre pues Jesús joven, como en la Biblia católica. De los 12 a los él 27 nace, no se sabe nada de Jesucristo. exacto, él nace, tiene 12 años y se perdió en un templo, qué sé yo. Nada, 33 años y lo crucifican. 33. Yo 33. pensé que era 30 porque estuvo la Biblia, la historia de Jesús empieza a sus 30. 30. 3 años después de Sí, eso. Pues, exacto. a los 30. que pero- empieza y ya ya. a hacer lo del vino y toda esa Ajá. pendeja. Una boda ahí evangelio- que lo llevaron, él no quería ir. Y no había vino y después hizo Pero que- está cabrón porque So- es que tiene que haber habido una historia de Pues por él eso, y la gente se tiene que acordar. Esa es la jodienda. So, hay mucho... A ver si veo cómo... Hay muchos evangelios de la infancia de Jesús. O sea, evangelio y apócrifo de la infancia de Jesús. Y es bien raro porque lo escriben con los mismos poderes divinos, pero joven. Y como alguien ejemplo, como que estaba jugando en el charco y con el lodo hizo una bolita y convirtió la bolita en una paloma y se fue volando. ¿Dice eso? Dice eso. Carajo. Hay otros que dice que mataba gente. Que lo bulliaban en la escuela y mataba a los bullies. ¿Qué? Él decía algo, una palabra, una frase. ¡Abada Jesús- cadabra! No era así, pero era como que... ¡Hijo de puta! de lo que- Ajá. Como que era algo bien Jesús y terminaba muriendo con la palabra de él, diciéndolo. Una maldición, le decía decía, maldito eres porque sé yo qué, y qué sé yo qué, y moría. Esto es un bochinche, ¿viste? Y era... Esto es un verdadero y bochinche. hay en unos evangelios apócrifos, Jesús joven desafiaba a los profesores porque tenía el conocimiento de Dios y sabía más. Sí, obligado Jesús tenía que tener un Y problemita si se de ego. encojonaba con ellos, Bien, los mataba. Tenía que tener un problemita de ego. Si llegó era a matar. humano, Y entonces si era así, ahí Llegó fue que a- mataba a los necesitó- profesores. Llegó a matar a profesores. Era cabrón, Por pero desacuerdo. O porque le pegaban. Y él aquí es no, que pues, ahora empieza la maldito controversia eres, del morirás. podcast. Pero- Aquí es que nos van a odiar en los comments. Pero entonces si Son todo esto evangelios pasó- apócrifos, gente, como que por si algo todo están esto fuera de pasó, la Biblia, entonces pero... Full resucitó como una buena persona cuando adulto. Y entonces ahí puede ser lo que se Coño, pero- refería a la resurrección. Pues entonces tendríamos, cambiar no puede una haber persona pena, pues no puede haber pena de muerte entonces ni cadenas ¿Verdad? perpetuas en el mundo entonces. Ya. Si Dios perdonó a Jesús, o sea, pero igual no, es un libro que nosotros no Un podemos libro que no, basar en él. exacto. O sea, pudo haber sido literalmente escrito por un hater. Pudo haber sido escrito por alguien que no quería que viéramos a Jesús como algo divino, algo bueno. Sino como que, mira, este tipo es tan poderoso, que usa su poder para matar gente. O sea, que lo puedo ver. Igual hoy día pasa con cojones, con un montón de artistas que tú ves Que y, miran la mala, y que pasa no también. lo son. Gente que escribir siempre ha sido poderoso, como podemos ver. Mira, ahora mismo estamos en el 2021 Cabrón. hablando de algo que escribió un cabrón ahí. 2021 años. 2021 después de haber años nacido después. ese cabrón. Exacto. 2021 años después de haber nacido él, estamos hablando todavía de De ese posible blackmail falso que le hicieron a Jesús. Cabrón, Posiblemente white-facing. ese evangelio que no Porque entró yo a la dudo. Biblia alega que Jesús como joven Mató personas. mataba gente. Yo estoy seguro que eso no pasó, pero es porque no hay más. Debieron haber, a menos que hayan quemado todos esos libros. Es que hay quizás, bueno, tengo que ver, quizás hay más de uno. No podrían ocultar algo tan cabrón. No se podría. Ahora, no se habla de esos años. No se habla. Exacto, cabrón. No se habla de esos años, pero de verdad lo veo bien poco posible. Cabrón, uno siendo creyente y queriendo saber más sobre la persona, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le quitas todo el aprendimiento y el aprendizaje, perdón, y toda su manera de crecer? Cabrón, ¿cómo tú enseñas? Sí, como que Sí, realmente claro. si Jesucristo hubiese hecho eso, que vuelvo y repito, no estamos diciendo que lo hizo, pero si hubiese hecho eso que mató gente, es como Hulk con sus superpoderes, ¿verdad? Como que cuando Sí. Hulk de repente tenía demasiada fuerza y no podía controlarla y tiene que haber matado un cojón de personas. No sale en Marvel matando gente porque Marvel no Cabrón, mata. por eso se puso los Sokovia Accords. Ajá. Pues, exacto, que hay una de estas que pasó eso. Porque, exacto, mataron a un cojón de gente en un hospital sin querer y pues hay que poner control. Y se dividieron y pasó Civil War y ya me Hay voy a callar. Pero siempre todas las historias tienen Hay un meme de journey. Jesucristo. Hay un meme de Jesucristo que salen así como que ellos jugando y son unas caricaturas y salen 3 vasos de agua y él hace ¡pup! Y lo convierte en vino y
¡puf! Lo convierte en vino. Y el otro vaso, el tipo tenía la mano y sin querer lo tocó a él. Ah, sí. La mano se convierte en vino. Cabrón, todo el cuerpo, la sangre del tipo se convierte en vino y el tipo... y muere. Puñeta, no sé cómo hacerlo, cabrón. Nunca he tenido que cambiarlo para atrás. Puñeta, no sé. Y él está cabrón. Ay, cabrón, no sé cómo hacerlo para atrás. No sé cómo hacerlo para atrás, puñeta. Y el tipo muere frente a él en la mesa así. Qué loco. Sí. Ajá, cabrón, ibas a decir algo y te super pues, interrumpí. hay un evangelio según James, que no sé cómo Jaime. Evangelio según Jaime. Sí, LeBron se llama Jaime LeBron. Por si acaso. LeBron. Ajá. Y cabrón, hay un cojón. Son un cojón. De hecho, hay un playlist de YouTube que los tiene como que en audio. No los tienes que leer, pero es como que dura 2 horas cada uno porque es largo de escuchar a alguien leer. Pero te los leen, lo puedes poner y tener By the way, en todos, ¿verdad? Todos los videos de YouTube de este tema duran 2 horas, 3 horas, que yo decía, cabrón, yo no me puedo meter estos videos ahora. Es que es bien denso, cabrón, y no se habla mucho. De hecho, para mí... Dios, se habla mucho aparentemente en esos videos. Aparentemente se habla un sí. Pero mi ejemplo, mi punto Ya era... se ha puesto a resumir los problemas. Eso mismo, como encontrar algo resumido de esto se me hizo bien difícil. Como que hay muchos que hablan sobre cómo se formó la Biblia. Eso fue fácil. De la perspectiva cristiana. Como que, pues el Consejo de Roma, qué sé yo, o sea, escogieron las Biblias, las diferencias entre las Biblias que existen. Eso fue fácil. Pero gente que hable profundamente sobre los apócrifos, tenía que buscar... Tenía que saber qué palabra usar en el search para encontrarlo. Yo me fui por el internet en Google ahí, como que tú. Pero tienes que buscar... Si buscas apócrifos te van a salir todos, pero los más interesantes son los del Nuevo Testamento. Ya. Busca el apócrifo del Nuevo Testamento. Y te sale esto y es un tema definitivamente del que seguiré. Cabrón, hay un leyendo. cojón que no hemos mencionado, pero esto sigue por ir para abajo. Es como que es interesante que estos libros existían. Como que... todos estos libros existían antes de la Biblia. Uh-huh. La Biblia es cuando los unieron, los que ellos querían. Y la primera Biblia fue la católica también. Como, bueno, la primera Biblia cristiana por lo menos, porque están los libros sagrados del judaísmo y todo eso. Pero, cabrón, está interesante que en esa corta época, se presume que el año 33 después de Cristo, porque a los 33 años murió. Se presume, desde ese año hasta el año 382, pues no había una Biblia. Todo el mundo estaba leyendo cosas distintas y obligado, un par de iglesias leían estos libros apócrifos. Claro. Obligado. Sí, es lo que tú decías, la desorganización y eso. Era ahora mismo es bien regional. organizado. Sí. Ahora mismo, básicamente la iglesia tiene un reino, como que tiene el Papa, Es un que reino, sí, porque vive ahí, que tiene poder por encima de todos los demás en la iglesia, literalmente en el mundo. Sí. Y la iglesia no es un país. La iglesia coge todo el mundo. Es un estado. Antes También tenía... es el Vaticano. No, me refiero a que la iglesia no es un país. Él es el presidente, como quien dice, del mundo. Técnicamente el último emperador. El último emperador, exacto. Es un imperio Técnicamente. que eso está cabrón. Hubo un tiempo que lo que se conocía como los estados papales, pues tenían ejércitos y conquistaban en el nombre del Vaticano. Sí, cabrón. Había un ejército de estados papales, expandían sus En guerra. territorios, La tenían guerra. el centro... Las cruzadas. Las cruzadas, Sí, exacto. Sí, la historia. Ok, para terminar. Ajá. La historia de la Biblia, o sea, la historia del cristianismo tiene lados bien oscuros. Igual el mundo, la Edad Media, etcétera. Toda esa época ahí hay un montón de cosas que pasaron con la iglesia durante ese tiempo en la caída del Imperio Romano y todo eso. Me gustaría que sigamos hablando de ese lado también. Sí, un tema que estudiando para esto me encontré bien interesante. El cristianismo temprano, el cristianismo prebíblico. Me parece súper interesante porque me imagino que es algo increíblemente distinto a lo que hoy vemos como cristianismo. Claro que sí. Tiene que ser algo súper diferente. Está cabrón porque ahora imaginarme. nos acercamos ahora a la etapa más del año, más cristiana del año. Vamos para Navidad, Thanksgiving, los Reyes. Y está cool que hablemos un poquito de esto en noviembre y obligado cuando vayamos a diciembre pues tendremos que hablarle de la Navidad, me imagino, en aprender y cosas así. So, está cool, vamos a hacer este balance. Sí, creo que la conclusión que quiero dejar es que como que si tú puedes estar en desacuerdo con estos libros apócrifos, pero no puedes negar su existencia. Están ahí. Porque quizás para la gente se ofenda por nosotros hablar
Papi, Pero están ahí. no deberías tener miedo a hablar sobre este tema porque existen, Y deberían están ahí. defenderse. Están ahí. Hay cosas que a veces son- no se pueden desmentir. Simplemente. De hecho, han habido escrituras que encuentran que creen que son apócrifos, pero cuando los leen ven que hay errores de cómo describen la época. Y se nota, esa persona obligado no se escribe en el año que dice que está haciendo. Ya, porque es a mentira. veces tú te das cuenta cuando describen cómo se vivía y dicen, diablo, pero para ese año no existía esto todavía y le está diciendo que eso está... y ahí Ok. se descartan como falsos. Ya. So, a veces los apócrifos no entran a ser apócrifos porque hay errores. Dicen, no, esto ok. es jodiendo, esto es un ficción. Fake. Sí, sí, Fake. que eso está cabrón. Eso está bien cabrón. Eso es lo interesante de estos libros. Sí. Que hay muchos que quizás, pues, Y cabrón, son un cojón. Yo no sé cuántos apócrifos hay. Son un montón. muchos. La lista, la la lista Biblia es es- más de me 30. imagino La Biblia es un cojón de libros. Los libros candidatos para la Biblia son muchos más de los que entraron a la Biblia. Y en esa época prebíblica tuvo que haber estado bien interesante ver todas esas diferencias y toda esa gente discutiendo sobre qué libro debería entrar y qué libro no. Cabrón, y que la Biblia en verdad, o sea, tiene que haber sido en su momento, no sé cuán importante fue cuando se hizo la Biblia, tiene que haber sido una cosa cabrona. Pero la Biblia hoy día, lo que es, que ahorita mencionamos que es el libro que más se ha impreso, o sea, que más se ha Ajá. vendido en la historia, cabrón, ha influenciado tanto a la literatura del mundo. Sí, en verdad. Está No solamente- interesante el storytelling que tiene. Cabrón, que las historias a veces se basan en cosas parecidas a la historia de Jesús, o sea, como que Sí, sí, Star Wars. el Star Wars, el Hero's Journey es bien parecido a la vida de Jesús, es como que parece eso. No solo eso, creo que también fue el primer libro que se imprimió así como que a gran escala a ese nivel y pues le abrió puerta a otros libros. Ujú. O sea, que también tiene esa parte positiva, como que quizás Sí, el definitivamente. Quijote, que es otro de los libros más vendidos del mundo, no se hubiera vendido tanto si no fuera porque la Biblia primero se hizo esto y se vendieron así y abrió mercado. Porque, diablo, pues podemos vender libros y traducirlos. La Biblia está traducida en todos los idiomas, me imagino, del mundo. Un cojón. Casi todos. Casi De todos los seguro idiomas. no todos literalmente. En casi todo, en casi Algo bien cabrón es que como que además de los apócrifos tenemos Viejo Testamento, Nuevo Testamento, pero hay denominaciones cristianas que creen que hay otro testamento que vino después diablo. del Nuevo. Y cada uno tiene su propio nombre. Ok. Wow. Sí, que el tema sigue, pica y se extiende. O sea, hay gente que cree que pasó más cosas, que ya lo que se le añadió a la Biblia pasó y lo tienen escrito y dicen, sí, esto, mira, qué cabrón. añadirle más a la Biblia. So, todas las Biblias son distintas, mano. Está bien raro decir la Biblia es el libro más vendido en el mundo cuando hay tantas versiones de la Biblia distintas. También cabrón. como que decirle Biblia, es como... Decirle Biblia, lo que yo le digo Biblia y lo que un luterano le diga a una Biblia no es la misma Biblia. Sí, como que también decir Lord of the Rings Extended Edition Ajá. y el Lord of the Rings regular, ¿cuenta como la misma? Exacto, como el Snyder Cut Ajá. o la original. Ajá. Blade Runner Final Cut o el Director's Cut. ¿Cuál es canon? Depende, Bueno, pues, el canon depende a quién tú le preguntas, porque canon según la iglesia católica y canon según un protestante no es lo mismo. Iba a decir de lo de Blade Runner, está cabrón. Es como está el Blade Runner, está el Director's Cut y está el Final Cut. ¿Cuál es el canon? No se sabe. Eso nos dicen en el Sí, próximo nos episodio. hablan, nos dicen que es la que hay, pues si te ofende, explícanos por qué. Sí, no, En es palabras verdad. buenas, sin insultarnos. Sin ánimo de ofender a nadie, estamos aquí. Pero si te hablando. ofendimos, Ah, sí, puede. explícanos tú sabes, un mini ensayo con introducción y... Sí, nos puede insultar otra vez ahí. Si quieren decirlo otra Pero vez que podrías somos pareja. Pero podrías decir que te ofendimos sin tener que insultarnos. Puedes simplemente dejarnos Sí, decir, mira, esto me ofendió porque dijeron esto y tocaron este tema y esto no me gusta. Ajá, ¿y qué pasa? Y Benet y yo somos Y- pareja, y ¿verdad? ya. ¿Y qué Exacto. pasa? ¿Y qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa? ¿Les molesta eso? Hay gente que pone eso como... Eso no puede ser un insulto hoy día, cabrón. Yo no sabía que nos decían eso. Hubo alguien, creo que lo comentó, que me dio risa porque fue como Sí, que eso no, hoy en no día tuvo no un debería argumento ser. para... Como que él dijo, estos tipos me caen mal, lo que hicieron está mal. Y mencionó eso porque para él eso es... Para él eso es un insulto. Para él eso es un insulto, pero en verdad lo quería decir porque usualmente pues el cristianismo muchas veces es homofóbico. Sí, Pero nada, cabrones, en verdad la pasamos súper bien hablando de estos temas hasta cuando nos insultan. Es interesante, bien interesante. Me tripea la vuelta de lo de la Biblia y seguiremos.
Pero nada, este podcast traído ustedes también por los mejores masajes del mundo, Touch Generation. Después de bajar la atención, que a mucha gente estos videos le bajan la atención. No importa aunque sea un episodio de la cárcel. Sí. Aunque sea la historia de Toño Bicicleta. Lo relajan. Pero si aún así necesitas más relajación, en este caso muscular, pues Touch Generation es algo que te puede ayudar. El número en pantalla, le escribe a Yocho López, ya está disponible para hacer cualquier tipo de cita. Y él llega a tu casa. Más fácil que eso no puede ser, yo creo. Llega a tu casa y te hace un masaje. Llama ya. ¿Qué otra cosa, Benet? ¿Quieres darle el anuncio tú del Patreon? Patreon, como es patreon.com/hablandoclaropod. Sí. Te suscribes, $7.25 al mes. Y tienes un cojón de contenido extra, un cojón de contenido que no está abierto al público. Son muchos podcasts. Son muchos podcasts, muchos mini podcasts, muchas cosas que como que grabamos en privacidad y solo ustedes lo pueden ver si pagan esa cantidad. O sea, eso se lo damos a ustedes a cambio de la suscripción que nos pagan. Nos ayuda mucho a nosotros a hacer cosas con este podcast, a seguir creciendo, a seguir echando para adelante. Eso es así. Además de eso, o sea, si tú piensas que estás al día con los episodios del podcast y no estás en el Patreon, pues no estás tan al día. O sea, no es una exigencia que estés al día, pero nosotros hablamos otras cosas más Es parte en del ese canon. Patreon. Sí, eso es canon, mano. Todo lo que está en el podcast de Patreon es canon. Él hablando claro, apócrifo. Ahí nos ven el tour entero de BCN, que posiblemente ya se acabó, lamentablemente, porque están soldados todos los juegos de la final. So, que posiblemente se acabó. Y la serie está buena, pero tenemos el tour ahí, cabrón, completo de todos los juegos que fuimos. Fuimos un cojón de juegos. Blogs, pensamientos random que se nos ocurren en los viajes y nos grabamos. Es una buena inversión. Sí, está bueno. Por $7.25 al mes tienes ahí como un par de meses de entretenimiento. Cabrón, otros libros sagrados de otras religiones tendrán su apócrifo. Tiene que haber, seguro. Yo creo que había un Quijote apócrifo también. Habían Quijotes falsos escritos por... Dark Quijote. Secuelas al Quijote que no eran escritas por el autor del Quijote. Qué cabrón. Pues viste, este tema es una caja de Pandora. Y creo que por eso fue que mató al personaje, para que no pudieran seguir haciendo... al final Quijote muere. ¿Qué mi Quijote muere? Spoiler alert, perdón. Quijote muere. Cabrón, no me digas. Ups. Lo cabrón, yo no leí eso. Pues. Ahí va a salir una película. Ay, no quería saber. Don Quijote, que estaba esperando para verla. Sí, pero la nueva, la de ¿cómo es? Terry Gilliam. En verdad va a salir una... Creo que sí. A diablo. Creo que sí. Pues. Nada, cabrones. Será hasta la próxima semana donde seguiremos pensando. ¿Dónde te consiguen en la red? Ben Core the Thinker. Ben Core the Thinker, a mí Carlos Figan. Lo pueden conseguir como High Ram Prot. Y a Jorge Molina como High Ram Prot. Será hasta la próxima. Fuimos. Pensamiento